¿Has escuchado el dicho honra a tu padre y a tu madre? Pero ahora lo vamos a enfocar en nuestros abuelos. ¿Tienen todavía ellos cosas para enseñarnos? ¿Podemos aprender de ellos? Y por otro lado, cuando llegan sus últimos días, sus últimos momentos de vida, enfrentarnos a esos momentos, brindándoles una muerte digna. Vamos a hablar de ello y vamos a ver qué nos dice la Biblia para estas situaciones y estos momentos especiales de la vida. Bueno, bienvenidos a un programa más. Gracias por estar acá, Marcelo, Tano. Bienvenida, Clara. Gracias. En el capítulo pasado habíamos estado viendo, ¿no?, y reflexionando sobre el primer mandamiento, ¿no? Ese mandamiento en el que Dios nos dice que no tengamos otro Dios además de Él. Entonces, así como en el primer mandamiento Dios nos especifica a quién adorar, en el segundo nos dice cómo hacerlo. Y lo podemos ¿Qué no leer. hacer? ¿Y qué Claro, no hacer? o sea, qué cosa, qué sí, qué no, ¿no? Así Por es. decirlo de una manera. Éxodo 20, versículo 4 dice, no te harás imagen. Perdón, yo quiero hacer un micro paréntesis. Estos mandamientos que están acá, igual son distintos en otras instituciones religiosas, los han cambiado. Pero en la Biblia estos mandamientos, creo que de cualquier persona que busque la palabra de Dios, cualquier denominación que le diga a un pastor, a un sacerdote o a algún anciano, lo que fuera, líder espiritual, si le da la Biblia, va a estar estos. Digo Sí. porque este versículo, este mandamiento que vamos a leer ahora, que es el segundo, algunas instituciones lo han quitado completamente. Y yo quiero lo hacer han otro reemplazado. micro paréntesis, micro de micro. Ya empezamos así, no vamos a ir a, no sé cuándo terminamos. Leía cuando hablamos, cuando repasaba los 10 mandamientos, ¿no? Porque los 10 mandamientos fueron dados al pueblo de Israel, ¿no? En el capítulo anterior vimos de que estos 10 mandamientos trascienden los tiempos, Por supuesto. son universales, las culturas, Sí. o sea, es algo que es universal, ¿no? Y que se aplica tanto en el pasado como lo podemos aplicar ahora en nuestras vidas. Ahora, fíjense que, sin embargo, están escritos en singular. No te harás imagen, no tendrás otro Dios. O sea Personal. que Dios Porque son quiere, para mí, son para ti, son para exactamente, ti. Dios quiere darte un mensaje individual Especial. para que vos y yo, o sea, Dios y yo tengamos esa relación y pues nos ciñamos, ¿no?, a estos mandatos Para que y no promesas. pensemos que es Para los otros. judíos Un o grupo, Sí. exactamente. Dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay un tema. Si vos haces esto, no solamente si no lo haces, tenés una promesa de una buena aventura en tu vida y en tu descendencia, sino que si no lo cumplís y no obedeces, Dios menciona que eres celoso. Volviendo un poco al tema, lo que sucede en el primer mandamiento, ¿no? Yo soy yo, o sea, Dios a mí, el amor para mí, dice Dios, ¿no? Y en Bueno, el segundo te que dice, no Porque yo soy quiero, digno. sí, y además dice, yo no quiero que compartas el afecto espiritual especial con nadie más. lo podemos entender, ¿no? Y en la Biblia Dios mismo lo representa así, ¿no? Que la iglesia es su esposa, ¿no? Y él es nuestro así es. esposo. Claro. Entonces, en esa relación de pareja en la que Un Dios familiar. claro, un Dios de relaciones y amoroso, ¿no? En el que ya mismo en nuestra cultura generalmente, o sea, no vemos posible el engaño, ¿no? Entonces por eso Dios dice, no, esto de que yo soy un Dios celoso, o sea, Claro. vos para mí y yo para ti. Ahora yo quiero hacerle unas preguntas. ¿Esto quiere decir que las esculturas, las pinturas y las ilustraciones eh, no son paganas o están prohibidas en la iglesia? O sea, No.
¿A qué nos referimos con no? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba. Sí, el problema no... ¿Prohíbe esto Claro. una pintura? El problema no es el mero hecho de que haya una escultura o una pintura. Lo que sucedió, por ejemplo, si nos vamos en Éxodo, paradójicamente, a los pocos días de que Dios le dio a Moisés este mandamiento, el segundo mandamiento, junto con todos los otros 9, ¿no? Paradójicamente, incluso el pueblo de Israel, en una intención de adorar a Dios, porque en ese contexto, si uno lee Éxodo, si no mal recuerdo, creo que es Éxodo 28, si uno lee ese detalle, ellos querían adorar a Dios haciendo el becerro de oro. O sea, no es que... Pero Dios no, o sea, no, el problema no es que haya querían tener algo visible. Exactamente. No querían algo invisible, querían algo visible, algo Sí. que sea tangible, que como esto, que se pueda tocar y que Sí. puedan entenderlo. Claro. Algo que puedan relacionarlo, que puedan meterlo en la casa y decir, bueno, está con nosotros. Claro. Los romanos, cuando se iban a sus batallas y tal, cada uno llevaba una pequeña bolsita que se la ataban a su cinturón y ahí llevaban sus dioses. Cada uno llevaba lo suyo. Si había miles de dioses, pues cada uno tenía unas pequeñas imágenes que iban guardadas, que eran como pequeños, bueno, Claro. eran de todo tipo de cosas, ¿no? Como hablamos antes. Pero eso eran dioses que iban con ellos, eran transportables, que eran cómodos para llevar y que se los habían hecho o ellos mismos o un artesano. Claro. El problema no es la mera existencia del arte, porque el arte viene claro. de parte de Dios. El Perdón, arte... yo tengo que corregirme, era Éxodo 32, que habla del becerro de oro. El problema del becerro de oro es que ellos quisieron representar a Dios que no se puede representar. Cuando además, Dios dijo que no. Cuando Dios dijo que no lo hagan. Y segundo, que ellos idolatraban y adoraron a la imagen. O sea, nosotros hablamos, cuando estábamos preparando este tema, está súper bien a modo ilustrativo crear una escultura de Jesús un como el buen religioso. sembrador, por ejemplo, o una foto de Jesús como uno se imagina, porque tampoco, fíjense, ¿no? Tampoco tenemos un retrato específico de cómo es él. El tema es llegar a pensar que una foto o que una escultura o una pintura o un vídeo tiene algún poder, exactamente, ¿no? y o que es eso digno, es Dios, y claro. que es digno de adoración y de y alabanza. lo más interesante es que, fíjense que pasó 3 años y medio con los discípulos. En algún momento cualquier maestro se ha hecho no había fotos, pero sí que le hacían un cuadro. Sí. Y le decían, bueno, vamos a quedar y retrátanos, Sí. y quedemos los 3. Pues Sí. Jesús no lo ha hecho nunca. No. A propósito, porque es que él mismo escribió esto y dijo, no quiero. Tanto es así también en el caso de la muerte de Moisés. Dios vedó el acceso del pueblo de Israel a la tumba de Moisés, porque sabía cuán prono era el pueblo de Israel para ir a ir a arrodillarse delante de la piedra que tapaba a Moisés. No, mira, Moisés ya se murió, primero. Sí. Segundo, Moisés no es Dios. Y no se sabe dónde está. Segundo, exactamente, bueno, él resucitó, ¿no? Pero la tumba, y segundo, no es Dios. Tercero, no lo puedes adorar. Y lo mismo... No debes. No debes. Y si nosotros nos trasladamos un poquitito más hacia aquí, todavía nosotros, en nuestra cultura occidental, no yo como persona, pero tenemos la idolatría sobre otras personas buenas, sobre María, sobre Pedro, sobre cuantos santos que hay en muchos sitios, que son gente buena. O sea, no es que estamos adorando a un dios pagano, que, no, que ¿no? como Acera, que quemaban, sacrificaban a los niñitos, no. Pero es que Dios no quiere, porque primero que son figuras, segundo esas personas, como dice Apocalipsis, cuando Juan recibió una revelación, quiso apostarse delante del ángel, el ángel dijo, ¿qué está haciendo Juancito? No, o sea, ni se te ocurra, ni lo hagas. Y eso es una cosa que es... Soy un consiervo tuyo, ¿no? Le dijo el ángel. Tuyo. No, esto es inmediato. Y era un cel angelical. Y lo dijo clarísimo y no le permitió. Que querramos buscar un Dios y hacerlo, pues ¿por qué? ¿Por qué queremos un Dios? Ahora que necesitamos un Dios. Exactamente. Pero es que, fíjate, perdón, cuando, imagínate que hubiese dejado Dios que hubiesen hecho un retrato de él. ¿Le hubiese sentado bien al pueblo chino tener un Dios caucásico
Claro. O le hubiese sentado bien al pueblo negro tener un blanquito, o Exactamente. al revés. Sí. Nosotros con nuestra mente tan finita y tan aturdida de prejuicios y ideas culturales, por eso Dios en su infinita sabiduría está tan por encima de todas las cosas, que Él te dice, primero, ¿cómo, cómo me vas a representar? A ver, yo soy el Dios que ocupo el universo entero. Claro. ¿Qué me vas a hacer, una figurita? No. ¿Vas a pensar que en una figurita hay parte de mí, hay un... Fíjate que ese Dios que vos decís, ¿no? Eterno y pues que trasciende nuestra mente, es difícil de entender, en su infinito amor se hizo hombre Exacto. para que a través de esa figura de Jesús podamos entender ese inmenso amor que tiene, ¿no? Para salvación de la raza humana, habiendo decidido voluntariamente alejarnos de él. Pero bueno. Nunca fue el plan de Dios que lo podemos ver en el próximo bloque, pero nunca fue el plan de Dios de que ninguno de sus seguidores hiciese estas representaciones. Y No. quizás podemos dejar para el próximo bloque las recomendaciones de Números, de Reyes, en el Antiguo Testamento, donde está tan claro establecido de que Dios no puede ser comparado ni puede ser recreado. Exactamente. Hola, desde la Palabra Radical te queremos ofrecer estudios bíblicos. ¿Quieres aprender más? ¿Quieres introducirte un poco más en la Biblia? ¿Te tocan algunos temas que te llegan, que no entiendes, que quieres un poco de ayuda? Conéctate con nosotros. Tenemos distintos recursos. Tenemos el WhatsApp en el 621-051-137. También nos puedes escribir por mail al radicalpalabra@gmail.com, o si no en nuestro canal de YouTube, Palabra Radical. Ahí nos encontrarás. Y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero, ¿entonces prosperidad significa que estoy alejado de Dios? Por otro lado, ¿los pobres tienen una ventaja respecto a las personas que tienen dinero? ¿En el ámbito espiritual están más cerca de Dios? Si estamos de paso aquí en la tierra y todo lo que hay, luego Dios lo hará de nuevo, ¿eso significa que tengo que ser un cristiano mediocre? ¿Que mi vida tiene que ser conformista? Te invito al estudio de la Palabra de Dios respecto a este tema tan importante, el amor al dinero. Bueno, estamos acá en un segundo bloque de un tema que es súper interesante. Entonces yo me hago la pregunta, ¿no? Y creo que puede transmitir la inquietud de muchos de nuestros oyentes. Entonces esa pequeña estatua, esa pequeña tarjetita que tengo con algún representante bíblico, ¿no? O mismo Jesús, ¿no tiene poder? Si yo le oro, ¿no? Le pido el beso, lo abrazo, lo llevo como un amuleto, ¿no? Como Claro. te llevaban los romanos que tú mencionaste. ¿Qué nos dice la Biblia acerca, ¿no? de esos objetos? ¿Estoy haciendo bien? Bueno, quedamos que vamos a leer unos versículos de Segunda de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Y lo que dice Jehová, airado, molesto con su pueblo, ¿no? Es que en el versículo ya dijo, soy un Dios celoso. Celoso, claro, no es que es un chiste, o sea, No, esto no, para no. mí me causa, sabiendo que Dios no es un celoso inmaduro como podemos Bueno, hacer los hombres, no ¿no? pensemos Las en los mujeres. celos que tenemos Claro, nosotros no, por supuesto. por nuestra Exactamente, hija, nuestra mujer, exactamente. lo que sea, El deseo de que, ¿cómo yo que siendo Dios, cómo te vas detrás de otro Dios con todo lo que yo te he dado y todo lo que te he bendecido? Y por desgracia el pueblo de Israel, que hablamos mucho del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel simplemente Porque es es un una ejemplo. pequeña muestra Un de lo ejemplo. que Claro. soy yo como persona, de lo que somos nosotros ahora en el siglo Sí. XXI. No es que pensemos que estamos en contra de los judíos, ni mucho No, menos, no, o de no, los no. árabes, ni de nadie. No, Porque si el piensas ser en los humano, israelitas, el ser humano repitió los problemas y las dificultades desde los de casi todos. 7000 años que estamos y siguen siendo los mismos, Sí. ¿vale? Sí, sí. Lo que pasa es que la Biblia nos muestra en un momento determinado, De la historia, en una cultura. exactamente, en una ya. cultura determinada lo que pasó. Pero este versículo, leyendo el versículo 15, dice, y desecharon sus estatutos, hablando de los estatutos de Dios, y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas.
Y acá dice qué es lo que hacían los otros. Siguiendo en pos de ellos quiere decir imitarlos. Imitarlos, claro, imitarlos. Ponerlo como, Sí. mi referencia, Como yo voy a hacer lo que ejemplo. vos haces. Dice, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, guarda, adorar al ejército de los cielos. Las estrellas, Sí, la sí. luna, que nosotros Los sabemos que astros, los las astros, ¿no? constelaciones. Sunday, Monday, día del sol, día de la luna, día de la estrella, día de Venus, de Mercurio. Estamos hablando Sí, cuidado. Que estamos diciendo que esto es una cosa antigua, pero hoy en día rige súper igual vigente. ¿Cuántas personas entregan su futuro a las recomendaciones de supuestas comunicaciones astrales? Sí, Y Dios en la ¿cuántas Biblia. personas no hacen nada sin consultar el horóscopo? Exactamente. ¿Y el horóscopo qué es? Bueno, acá en la Biblia está O prohibido, sea, ¿no? evidentemente esto es como dijiste, ¿no? Es un problema que, que trasciende las Y culturas. que molesta Sí, sí, mucho a sí. Dios. El versículo 18 dice, Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Podemos ver acá cómo es la historia, ¿no? Cómo Dios desaconseja y se molesta. Él dice Bueno, que acá dice, ¿no? Se dieron a adivinaciones y a agoreros, ¿no? agoreros. Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos, provocando, ¿no? Pues el desagrado de Dios. Claro. Es fuerte, tiene un impacto tan trascendental el tema de la adoración y de buscar una imagen, una figura, algo que represente, algo que ocupe el sitio. Primera de Corintios dice, ¿no? Pablo cuando le escribe a la carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2, habla de los ídolos mudos. Y Sí. hemos hablado que íbamos a repasar la historia de Gedeón, de Jueces. Porque Está muy creo que buena. ahí... Vamos entonces a Jueces, a ver, ¿cómo es? ¿Jueces cuánto? Jueces 6. Jueces 6. Jueces 6:29. Simplemente ponernos en contexto de que Gedeón se había levantado un día temprano o por la noche y había una imagen de un dios pagano en pleno Israel, en pleno campamento de Israel. Y él va y lo tira y lo rompe, ¿no? Y obviamente aquellos adoradores, que las personas que temían a este dios y Se meten esperaban de él. problemas con su familia. Exactamente. Claro. Sí, con Exactamente. su padre, digamos, Con su padre encima. imagínate Sí, que no. además el padre en esa época, pues, Sí. no es lo mismo que el de ahora. Gedeón 6:29 dice, y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? O sea, ¿quién ha roto este ídolo? Claro. Y buscando, inquiriendo, le dijeron, fue Gedeón. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo, el padre, Joás el padre, ¿no? Para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y la respuesta de Joás, siendo que Joás mismo adoraba a Sí. este ídolo, es buenísima. Porque dice, y Jehová respondió a los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Dice, si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Sí. O sea, si es un Dios y realmente ese Dios tiene el poder, ¿no? Al que ellos... ¿Que se defienda solo? Claro. si yo le voy a Bueno, pedir que me consigan trabajo, por lo menos que se vistas. Perdón, no es la intención faltar respeto a nadie, ¿no? Pero una imagen que está ahí, si no viene alguien y no le pasa con un plumerito, o no sé cómo se llama. Se llena de polvo, de moho, de... Y yo le voy a pedir a esa oxida. imagen, hace algo por mí, cuando dice, en Corintios leímos que están mudos, que son inmóviles, que no se pueden defender. Es que es una insensatez bastante grande, bastante Es que grande. es lo mismo que pasó en el pueblo de Israel justamente con Baal. Sí. Estaban los 400 y pico de profetas y sacerdotes de Baal y estaba el profeta de Dios. El profeta de Dios no defendió a Dios. No. Dejó que Dios se Dios que se manifestara solo. defendiera solo. Exactamente. Y puso el becerro, armó todas las cosas y lo puso allá arriba y dijo, Señor, mira, ahora te toca a ti. Sí. Manifiéstate. Sí. Sí, Es lo mismo que pedían los sacerdotes de Baal. Exactamente. Sí. Y Dios hizo descender fuego del cielo, consumió el sacrificio, las rocas, el agua que estaba alrededor, todo. Sí. ¿Y ahora muy quién lo interesante. defiende? Sí. Es que no le hace falta que lo defiendan. Y él habló desde el monte cuando entregó los 10 mandamientos que, los que estábamos leyendo y que comenzamos el programa.
Y él dijo, mira, oye, yo soy ese Dios celoso. Claro. ¿Pero por qué? Porque yo me manifesté a ti, porque yo te defendí, yo te saqué de una tierra donde estabas esclavo, Y y porque no Dios... lo hice por la puerta de atrás. Ya. No, Está muy bueno. es decir, que me he manifestado Sí. en, Un Dios con que todo el esplendor. interviene con todos, con Claro, y bombos eso, y trompetas. exactamente, y por eso tampoco quiere que se haga imagen, porque es un Dios personal, como decías tú, Clara. Ese Dios que me habla en singular, me dice, oye, no pone mi nombre, pero para que cada Claro. uno ponga el suyo. Sí. Sí, Mira, Marcelo, no hagas esto, no te arrodilles de esto, porque es que no tiene sentido, y sí. porque quiero que seas feliz, porque es que además esos versículos no solamente empiezan con un mandato de no hagas esto, Sí. sino que es que además al final dice, porque yo hago misericordia por a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Sí. Normalmente se suele decir que el cuarto mandamiento es el único que es un mandamiento con promesa. Pero es que este también. El quinto, el de honra a tu padre y a tu madre. Perdón, el quinto. Ujú. El mandamiento Claro. para los padres. Sí, 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 ¿vale? sí, sí. Pero es que este también. Sí. Quiere hacer misericordia conmigo. ¿Por qué? Porque es que yo estoy herrumbrado, metido hasta aquí, con mis pecados, en mis faltas hacia Dios y hacia mi prójimo. Y quiere salvarme, Claro. quiere rescatarme de ahí, quiere que deje de sufrir, que sea feliz, que sea Claro. pleno. Lo que pasa Pero que... quiere hacerlo para mí, Sí. y ya sea blanco, amarillo, negro, de color que sea, no quiere que tenga una imagen porque no se va a asemejar a cada uno de No. nosotros. Quiere que sea un Dios personal, no le hace falta imagen, porque se va a presentar a ti y tú lo tendrás como marrón, negro, blanco o a verde, da igual, porque será tu Dios. Así como no vemos el viento, pero sí lo sentimos, sabemos Exactamente. dónde viene, hacia dónde va, ¿no? Así, ¿no? Es el Dios que podemos sentirlo en nuestra vida, o sea, puede ser Claro. ese Dios personal. personal, Que marque tu exactamente, vida, Y que se dice, interesa. claro, que dice que Él habita en la persona de corazón contrito. O sea, Él habita no en templos hechos de manos. palabras, paredes suntuosas con mármoles, que está muy bien, todos queremos tener una iglesia lugar. para sentirnos y honrar. Y honrar Le a pasó Dios a y que David, es- ¿no? Cuando David se encuentra que él tenía una casa súper linda y que Dios no tenía un templo, él Sí, dijo, no, tenía una vamos, o sea, tienda. está bien eso. Lo que pasa que luego a la final te dice, Dios, mira, acordate, está bien eso, es una manifestación de amor pero acordate que yo quiero tu corazón, quiero estar... ¿Y ya qué vas a hacer? Bueno, ahí tenemos que el otro. ¿Vos querés adornar el templo? Bueno, adornate tu vida. Cuídate, viví bien, descansá bien. Es otra... Sí, da es por otro una lado. dimensión Sí, sí, mucho sí. más, más trascendente. Sí. Lo dejamos y volvemos en el próximo bloque. ¿Es Dios el Espíritu Santo? ¿Es Dios realmente? ¿Por qué no lo veo? Esta y muchas preguntas más, aquí encontrarás la respuesta. ¿Ama Dios por igual a las mujeres y a los hombres? ¿Por qué un estudio rápido y superficial de la Biblia nos puede crear confusión respecto al papel y al rol que Dios le dio en su palabra a las mujeres? Te animo al estudio de la palabra de Dios sobre este tema tan importante y tan actual. Muy bien, estamos aquí para terminar con este capítulo tan interesante y nos encontramos con muchísimos versículos en el que se manifiesta, ¿no?, un Dios categórico en contra de la adoración y la veneración de imágenes, ¿no?, de esculturas, ya sean pinturas, cualquier tipo de arte en el que nosotros que ocupen el lugar de Dios, ¿no?, en nuestra Del Dios vida. invisible. Del Dios, exactamente, del Dios invisible. Así lo dijo Pablo, ¿no?, cuando se puso a hablar ante todo ese concilio romano, ¿no? Dijo, yo voy a hablar, ¿no?, de ese Dios que no tiene figura. Que no Dios tiene figura, que ustedes no le han hecho ningún tipo aunque de... yo creo que era griego, ¿no? Eran griegos, no eran romanos. Sí, griegos. Lo que pasa es que parece, cuando lo decimos así, es como que si tuviese Dios en contra del arte, y no lo es. No. Claro. No está en contra del arte. Más que nada porque normalmente cuando tenemos un cuadro bonito de alguna época pues la tenemos del verano, aparecen playas maravillosas, Sí. escenas con naturaleza, de árboles, de bosques, y cosas que igual nosotros que vivimos en una zona, yo por lo menos
donde la mayor parte es caduca. Cuando viene el otoño dices, madre mía, está todo seco, está todo esto. Tengo esa imagen de cuando estaba todo verde, maravilloso. No está Dios en contra del arte. Lo que está Dios en contra es de, como decía Marcelo, de hacer una imagen de ese Dios que dice específicamente no hagas imágenes mías. Y poner esperanza en que ellos puedan salir a nuestro auxilio. Isaías tiene varios capítulos que hablan justamente de lo claro que es Dios respecto a este tema. Isaías 44 es uno de ellos. Y de la insensatez del De hombre, la insensatez, de queriendo cómo, ir en contra de lo que Dios exactamente, dice. Fijar sus esperanzas, ¿no?, en eso. Sí. Isaías 44, 9 en adelante, justamente hay un pequeño epígrafe, ¿no?, que dice la insensatez de la idolatría, ¿no? Claro. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. O sea, las imágenes, todo bien, todo el respeto, pero El respeto al artesano que ha hecho eso, porque lo ha hecho muy bonito. Pero exactamente, punto. y nos hemos comprometido en que si vemos que la Biblia nos está mostrando algo que tenemos que cambiar, tenemos que ver cómo vamos a hacer, pero tenemos que aceptar de que la Biblia en varios pasajes habla de que no tienen. Todo bien con San Pedro, todo bien con la Virgen María, son personas que son muy dignas en lo que hicieron, hasta donde sabemos están muertos y no están en el cielo, porque la Biblia no deja registro específicamente de ellos, por lo tanto, por verdad general, pensamos que están muertos y que hemos leído que en la Biblia dice que los muertos nada saben y no pueden hacer absolutamente nada. Sigue diciendo, ¿no? Dice, porque para nada es útil y ellos mismos son, el versículo 10 dice, ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados de una. Y acá habla, ¿no?, de cada uno tipo. Habla del herrero, el versículo 12, el carpintero, el versículo 13. El 16 está muy bueno, ¿no?, cuando habla de los dioses de madera, de ¿no? madera. Dice, con una parte de leño la quema en el fuego, con ella prepara un asado, ¿no? La comida, la come, se sacia. Igual, sí. Sí, después caliente y dice, me he calentado con eso. Del sobrante voy a hacer un dios, ¿no? Un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque tú eres mi Dios, ¿no? No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. O sea... Eso sí que es absurdo. Sí, es absurdo hasta unos límites ridículo. Sí, a mí hay algo que, claro, yo difícilmente cojo una madera y me pongo ahí, ¿no? Pero también habla mucho de poner oro, de poner plata. En Isaías 40. Podemos utilizar, yo creo que acá podemos utilizar el material que se nos ocurra. Sí, a lo que voy respecto al tema de la madera, del oro y de la plata, ¿no?, como metales preciosos. Quizás haciendo una analogía que sí me pueda aplicar a mí, decir, mira, esto te va a molestar, porque claro, si a mí me hablas de personalmente, porque yo sé que hay mucha gente que cree y piensa que hay determinados componentes de piedras que pueden ayudar y todo tiene por energías, por vibraciones, por lo que fuera, o por ahuyentar, o que si colgás una tirita roja en una puerta no te van a envidiar, todas esas historias que surgen, ¿no? Yo creo que, claro, hay personas que se van a sentir identificadas. Otras personas van a decir, ay, qué vano, ¿qué es eso? ¿Cómo adorar a una imagen de madera? Pero, si bien es cierto que aquí se fundían materiales de oro y de plata para hacer ídolos con figura, actualmente muchas personas sí tenemos la tentación de poner en el dinero, en la cuenta bancaria, en el terreno, en el solar que tiene, en la casa que voy a heredar, o en el coche, o en el título que tengas. Sí, tus logros. Tus logros académicos. De lo que sea. Y uno elabora, tiene también el riesgo de decir, yo voy a estar tranquilo porque como sé que ahora logré tal cosa, entonces ahora sí puedo. Entonces, en el fondo la actitud sigue siendo similar a lo que dice Isaías. Claro que sí.
Solamente que hemos cambiado ahora que en vez de... Sí, pues adoramos otra cosa, ¿no? No es un ídolo de madera, pero nos arrodillamos ante nuestros logros, hasta nuestra prosperidad económica. Lo que sea, sí, exactamente. logrado. Yo hay una frase que me encantó, que la escribí y la puse porque es que me llamó mucho la atención y me gustó, a modo de resumen. Todo aquello que tú te entregas de forma incondicional y desenfrenadamente se convierte en tu Dios. Es decir, ¿qué es un Dios para mí? Claro. Porque claro, aquí estamos hablando, sí. Quizás yo no me haga una talla, como dices tú, o un colgante que lo llevas a todos lados, porque eso es lo que me ayuda, ese es el que me guarda. Ya sabes que hay un santo de los policías, un santo de los carteros, otro de tal, que son los que guardan ellos. Pero, sí, hasta días incluso, ¿no? Sí, que se guardan. Días, sí, exactamente, y lo veneran ese día como algo especial. Cualquier cosa a la que te entregues tu tiempo, tu corazón y toda tu alma se convertirá en tu Dios o en tu ídolo. Está muy bien para representarse. ¿Por qué? Porque quizá yo en mi ignorancia, es que me ha ayudado en este momento. ¿Quién te ayudó? Claro. Sí. No, igual tendríamos que reflexionar y pensar, ¿quién es el que me ayudó? ¿Me ayudó Dios quizá en ese momento? Y yo estoy entregándole tributo en vez de a Dios, al Dios de los cielos, a ese que no veo, a ese que no tengo imágenes, a un santo, porque justamente ese día llevaba una estampita que me dieron en la calle de regalo a alguien, claro. Y es que ese día me fue bien porque me dieron esa estampita. Sí. Y Dios no es que es celoso a los celos enfermizos que tenemos un ser humano, sino que es celoso porque Él ve que si nosotros no nos entregamos a Él, desperdiciamos nuestro tiempo, camino, pues sí. Nos perdemos, no disfrutamos de las bendiciones que Él quiere entregarnos. Claro. Esos celos son los que tiene Dios. El celo de que Él no va a poder compartir algunas de sus promesas. A mí, y ese disfrute exacto, ahí en Isaías mismo, Isaías 40, Isaías 44, Isaías 45, está lleno de pasajes donde Dios nos pone en ridículo cuando nos confronta a nosotros mismos. Y por otro lado, no solamente nos expone en nuestra ignorancia, en nuestra manifestación de desconocimiento de Dios, sino también nos da algunas promesas, porque el capítulo 41 de Isaías habla de la seguridad de Dios para Israel. ¿No? Dice, el versículo 8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Y esta promesa, a pesar de todas las cosas que sí, a pesar de todo, porque Dios es Dios de las, no de las segundas oportunidades, de las de las últimas oportunidades, dice, no temas. En vez de agarrar la piedrita y el santito, no temas, dice, ¿no? Porque yo, dice Jehová, Él dice, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el versículo 13 dice, porque yo soy Jehová tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas que yo te ayudo. ¿Para qué vamos a necesitar más? O sea, ¿qué necesidad tenemos de buscar más complementos a algo que no se puede complementar? O sea, si ya está Dios... Es que no necesitas más. No. No necesitas un Dios para encontrar novia y otro para encontrar trabajo y otro para encontrar la salud. Tienes un Dios que hace todo. Multipropósito. Claro, exactamente. Te cubre todas las áreas de la vida. Tal cual. Fíjate que Isaías que es maravilloso, es impresionante. Está hablando aquí de la insensatez de buscar la idolatría, y en unos versículos antes, en el 43-25, dice, yo soy el Dios que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. En Isaías 43, el 4 dice, porque a mis ojos eres de gran estima, de ser honorable. Yo te he amado, daré pueblos y ciudades por ti. Es decir, que no mide las consecuencias de querer salvarte y ayudarte. Sí. Qué interesante que en medio de todas estas advertencias y rechazos de parte de Dios de la idolatría, de tener otros dioses, mandamiento número 1, mandamiento número 2, imágenes, figuras, etcétera,
hay declaraciones de tanto amor, porque el capítulo 43 te dice, no, yo soy creador tuyo, Jacob, formador tuyo, no temas, yo te redimí, te puse nombre, mira eres tú. Cuando tengas problemas, cuando pases por medio de las aguas, yo estaré contigo, por los ríos no te anegarán, por el fuego no te quemarás, porque yo soy Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel, yo soy tu Salvador. Y bueno, ya has leído lo otro. O sea, entre medio de todo esto, no solamente está la parte que tú mencionabas hoy, no solamente está la parte negativa, mira, no lo hagas porque yo soy un Dios celoso, sino que además está la misericordia que hace al Claro Señor. que Y sí. esta es la misericordia. Esta es la misericordia. No necesitamos más. Por eso, y yo creo que hay un versículo que no me gustaría que se lo pierdan, porque yo sé que el tiempo se ha ido, pero Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta, porque aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es que quiere arreglar las cosas con nosotros. Ya. Claro que sí. Ese es un Dios celoso, Sí. pero celoso de bendecirte. Claro. De hacer las Qué cosas loco. bien. No, de de que hagas las celoso de cosas que te bien. voy a mandar un rayo y te voy a partir en dos. Claro, claro. Es que a veces entendemos mal a ese Dios. Y si lo hemos entendido mal, pues empecemos a conocerlo. Tal cual. Tenemos Y- un capítulo, tenemos un capítulo que vamos a traer a un especialista justamente que nos habla de esa visión errónea del Dios enojado, molesto Del y Antiguo dañino del Antiguo Testamento. Testamento. Es que no es del Antiguo Testamento. Estamos leyendo es Isaías, el de, ¿no? El de O sea, Zeus. Zeus era lo más. Claro. Pero como te pasases un pelo, te caía un rayo y te Claro. dejaba frito. Es que- Claro. Y si nos queda alguna duda de ese Dios que no puede ser limitado a una figura, ¿no? A un pedacito de madera, los invito a leer después en su casa la respuesta de Dios a Job, ¿no? Cuando le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo? ¿Quién da la sabiduría? Claro. Job 38 es espectacular. Es espectacular, De es 38 al impresionante. 42 les diría yo que esos capítulos son imperdibles, ¿no? Dios es todo y quiere darnos todo, y como leíste vos, ¿no? Estemos a cuentas que no pasa nada, yo estoy a la puerta, estoy ahí. Tenemos que hacer cuentas, no te preocupes, lo pasado, pisado, Sí. dice, Y no, volvemos a empezar. lo pongo al fondo del mar, no llega nadie en esos abismos. Y Dios es tan bueno que dice que en el tiempos antiguos, por nuestra ignorancia, hemos cometido cosas, Claro. Muchos hemos hecho errores. cosas que estaban mal. Dios nos ofrece un nuevo comienzo. O sea, que para aquellas personas que leyendo y viendo cómo es tan manifiesto que Dios nunca ha aprobado esta adoración de imágenes y cosas así, que Dios es misericordioso, que no, ya lo que está Claro mal que ya no sí. se puede cambiar, y Él promete las posibilidades de arrancar de nuevo, o sea que no hay que desanimarse, porque una de las cosas que pasa cuando uno va a la Biblia es que uno ve lo mal que lo hace. Entonces, en el fondo, así como uno ve lo mal que lo hace, también uno ve el amor que Dios tiene por el pecador, y entonces se tiene que quedar tranquilo de que Dios da el poder de Que hay cambiar. solución. Exactamente. Bueno, espero que hayan disfrutado con nosotros, ¿no? Los oyentes, tanto como nosotros Así es. disfrutamos con estas meditaciones y reflexiones, así que los invitamos al próximo capítulo.